aquí vemos su taxonomía, en el cual tiene la familia Teniaceae, del género Tenia, y a veces la Teniaceae. Bueno, en su factor de evidencia tenemos la alimentosa aplicación, que viene a ser el escoles de 4 alimentos como vemos en la imagen. Permite la fijación firme de la mucosa intestinal al momento de integrarse a este. Este gran tamaño puede medir alrededor de 10 metros. Tiene una alta producción de huevos, casi 100.000 huevos puede producir. Sus huevos son resistentes al ambiente porque tienen una capa embrionaria gruesa y sobreviven en espacios contaminados por semanas. En el huevo vamos a entender que son inmaduros y están rodeados por una membrana transparente. Son esféricos, miden de 20 a 40 micras, poseen una cubierta gruesa con estrías radiales y en caso de la larva se presenta como cerco de forma boliviana. Puede generar dos formas. Este de aquí se transmite a través de bovinos, en el caso de la... En el caso de la Teniaceae, su taxonomía que nos dice es todo, orden Cyclophyllidea, familia Daimidae, género Tenia, en el cual su forma de transmisión es por ingesta de carne de cerdo, puede ser cruda, mal cocida a través del agua, contaminada, e ingesta fecal oral por huevos. Esto puede generar cisticercosis. Y bueno, tenemos que esto causa enfermedades, tanto teniasis como cisticercosis. La teniasis es cuando se va a ingresar, pero es por ingesta de la carne mal cocinada. O sea, ¿qué se ingiere, doctora, en la teniasis? Las larvas. Las larvas, sí, esa es En parte de la pregunta. cisticercosis va En la los huevos. cisticercosis, los huevos, perfecto. Entendiendo eso, ya conocen algo de teniasis. Ya está, ya. Está bien. ¿Qué más? ¿Dónde se ubica el parásito adulto? ¿En qué parte del intestino? Es uno de lado. ¿Ah? En el yeyuno. Perfecto. Seguimos. Bueno, acá las factores genéticos se dedicamos a los ranchos y las ventosas. Sus proteínas es el TSH, las citocinas, la T64, que vamos a explicar primero, la T24, la paramiliosis y la TSO31 y TSO20. En las cuales, bueno, no sé qué más explicar, porque no sé cómo achicar. A ver, ya nos has dicho que para desarrollar teniasis tienes que haber comido la larva. A la larva también se le llama cisticerco, ¿cierto? Perfecto. Para hacer cisticercosis tienes que haber comido los huevos. Perfecto. La siguiente pregunta con respecto a esto es: ¿el humano es hospedero definitivo o intermediario? Intermediario es, por ejemplo, de la soya son los cerdos, de las africanas son los bovinos. ¿Qué es un hospedero intermediario? Ya para todos. El hospedero intermediario es aquel donde el parásito no logra su fase adulta. Pero a veces puede generar que los humanos puedan tener la fase intermediaria. Exacto, o sea, es intermediario y también es definitivo. Desde los dos, por eso puedes hacer teniasis y puedes hacer cisticercosis, desde los dos. ¿Okay? Y en el caso de la saginata, ¿también se puede hacer cisticercosis? ¿Por qué? Porque hay un factor de virulencia que no se desarrolla en saginata y sí en solium, y eso es lo que permite hacer la cisticercosis. Pero el humano no hace cisticercosis de saginata, solo teniasis, ¿verdad? Perfecto. Y hasta ahí nomás, para que no se maree. ¿Algo más nos quieres decir? A ver. ya, esas son las fases, ¿no? De la etapa la parte de la patogenicidad de la cisticercosis. Tiene 4 fases. La sintomatología en la cisticercosis se debe a los propios mecanismos de virulencia o se debe a la respuesta inmunitaria. Es después de la muerte. Exacto, o sea, la respuesta inmunitaria, ¿cierto? Perfecto. Suficiente, es lo que voy a preguntar. ¿Qué te voy a decir? Vamos a poner espeso a estas alturas. Ay, de bravo. Sí. Suficiente. Andrea, rebelde, Andrea. Tus compañeros te estaban esperando, te siguen esperando con ansias. A ver, ¿pregunto o tú expones? Un poquito de luz. Ya, a ver, vamos a ver. Tienes 4 minutos igual y contando.
Bueno, voy a hablar acerca de Manzanella Manzanella. Azordi y Pertans. O Sardi. Azordi y Pertans. Pertans. Ya. Viene de la familia Ochoaceae y el género Manzanella. Bueno, estos se van a distinguir principalmente, por ejemplo, los Sardi. Su tropismo va a ser en tejidos cutáneos, articulares, oculares y pulmonares. A diferencia de la Pertans, que va a ser en cavidades serosas, incluso se puede encontrar en líquidos cefalorraquídeos. Para esto van a tener vectores. Por ejemplo, la Osardi se va a caracterizar por tener de vector al mosquito fluoricoides, o también conocido como Jeje. Así le llaman. Jeje. y también las moscas negras. Bueno, estos vectores o estos mosquitos o moscas van a ser hematófagos que van a, se puede decir que a la picadura van a adquirir este parásito en su interior, donde posteriormente lo van a llevar al huésped. Esa es la pregunta siempre. Cuando el mosquito se alimenta, ¿qué es lo que ingiere del humano? Su sangre, y justamente. Sí, pero ¿qué forma del parásito? Está bromeando. No se pierde el humor. ¿Ah? Justamente, por ejemplo, este parásito se va a encontrar en la sangre periférica cuando está ahí como, no es adulto todavía, es inmaduro. Exacto, es una larva inmadura, ¿cierto? La forma infectante. Y la forma infectante para el mosquito y para el humano es... Ya sería en forma de una larva. Ahí tienes que decirme qué larva es, porque tiene un nombre la larva. En uno y en otro. Eso también se pregunta, ¿no? Si les toca eso, por ahí van las preguntas. Yo pregunto la forma infectante para el humano y la forma infectante para el vector. Porque el virus no logra replicarse, no logra viajar entre los testículos del mosquito. No es un vector el mosquito para el VIH. Pero no nos distraigas el tiempo. Pero buena pregunta. ¿Por qué no? Esta se va a encontrar exclusivamente en el humano y vamos a encontrar distintos factores de violencia, como entre ellos vamos a encontrar factores morfológicos, como que tiene una cutícula gruesa, multilaminar, rica en colágeno, y esto también va a tener lo que es la movilidad activa, que va a facilitar su transporte y su convivencia, su supervivencia en el interior. También va a tener productos excretorios y secretorios, como son las proteínas con fosforicolina, TC, o las cistatinasas y cetinasas, y las enzimas oxidantes como el superóxido dismutasa y peroxidasa. Bien, va a tener también una bacteria característica intracelular como la que es la Wolbachia, y va a ser un endocibiote que van a convivir de manera mutualista. Y acá también va a involucrar la respuesta inmune como tal en esta. ¿Qué tipo de respuesta inmune es? En este ¿De caso, Helber? 1 o 2. en este caso va a ser el TGSPR2. Los parásitos, todos los parásitos desencadenan respuesta a Helber-2. Y ese linfocito T helper-2, ¿qué citoquinas libera? Interleuquina 4, 5 y 13. 13 fundamentalmente. 4, 5 y 13. ¿Para qué es la 4? Para polarizar al linfocito B y produzca inmunoglobulina E. ¿Para qué es la 5? Para activar al eosinófilo, al basófilo y al mastocito. ¿Y por qué es la 13? Para estimular el movimiento peristáltico del intestino y la producción de moco, de tal manera que el parásito tenga menos facilidad de agarrarse y el movimiento lo lleve a la salida. ¿Okay? Sí se acuerdan de esa parte, ¿no? Porque también pregunto la respuesta inmunitaria del microbio. ¿Se vuelve crónico? Porque Claro que sí, hay cronicidad. No es una respuesta destructiva neta. si fuera TH1 sí lo cura ahí. Pero para el parásito no. Para el tipo de microbio. No nos distraigas. Continuamos a ver, tirofilia. El parásito del perro. Bien, este se va a caracterizar principalmente por los huéspedes de perros, coyotes, zorros, incluso gatos, pero de manera ya más rara. En este vamos a encontrar los distintos
y de esta manera ingieren lo que son las microfilarias, y estas microfilarias maduras van a madurar dentro del mosquito, especialmente en sus intestinos, de 10 a 14 días, para posteriormente es aquí donde va a inocular a otro animal y va a ser su nuevo hospedador, y esto va a afectar a lo que son, principalmente el perro o el zorro o el animal infectado va a presentar síntomas como lo que son la tos, la intolerancia al ejercicio, el síncope, también signos de insuficiencia cardíaca derecha especialmente, y también correlación pulmonar. Esto se caracteriza, se dice que tiene relación con el humano de manera accidental, justamente por su vector. Al picar al animal contaminado o infestado, puede picar también o inocular a un humano, y justamente por eso lo caracterizan por ser como una infestación, no propia del humano, pero sí accidental. En sus factores de virulencia también van a ser muy parecidos al anterior, y van a presentar también, en factores morfológicos, su morfología va a facilitar que se adapten o se puedan encontrar en lo que son arterias pulmonares, y pueda soportar también el flujo pulsante. Y en sus productos estructores o secretorios vamos a encontrar que interactúan con el endotelio y sus células inflamatorias, es decir, con la respuesta inmune. Y también inducen a la disminución de moléculas de presión como son el ICAM1 y el BCAM1, y citocinas proinflamatorias y infiltrados de vascular. También va a tener el endosimbionte de Scholl-Backe, que es justamente, va a tener dos características. Entonces, si lo puede retroceder, va a tener dos características que por ejemplo va a ser la tolerancia, cuando no se aprecia que está en baja calidad. Pero esta bacteria, cuando es eliminada, va a secretar principalmente lipopolisacáridos, y estos van a interactuar con los receptores TLR4, y estos van a reaccionar con una respuesta inmune que si se da de manera abrupta, es decir, con su muerte inminente, tanto natural o por ejemplo producida como las que son con los medicamentos de la doxiciclina, van a tener una respuesta inflamatoria inminente, a diferencia de si esta va eliminándose poco a poco en el interior, donde va a producir lo que es tolerancia al lipopolisacárido. Muy bien. Que no la aplauden con energía. A ver. Soto, Juliana, ¿estás? Ya te va a tocar Milena también. No te preocupes. Ya está saliendo Milena. A ver, doctor, la escuchamos. Buenas noches, doctor, compañeros. Voy a exponer acerca de los factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad de Macracanthoichthys y Irubinaceus. Ese es uno, y otro de Dracunculus medinensis. Tenemos acá la definición de este parásito. Va a ser un tipo de Acanthocephala con probóscide armada. Este va a tener de hospedero al cerro, y también va a tener un intermediario de los escarabajos. Va a ser una transmisión accidental por contacto con los escarabajos infectados o los alimentos contaminados en ellos. Se localiza en humanos en la parte del intestino delgado, y va a tener la relevancia de que es por tipo de zoonosis, rara pero es muy grave. Acá tenemos su ciclo de vida, donde va a comenzar por el adulto del cerdo, que va a ser el hospedero definitivo, donde el gusano va a vivir en el intestino delgado de como vemos en la imagen, donde se va a producir huevos, de donde van a salir con las heces de estos animales. Posterior a va a ser una ingesta de los huevos mediante los escarabajos, donde estos animales van a comer dichas heces, donde van a adquirir los huevos.
Dentro de ellos se va a convertir y se va a transformar en larvas, que va a ser el modo infectado. Luego pasamos a que el cerdo se va a infectar de ello, va a consumir los escarabajos pero ya contaminados, lo que va a hacer que la larva va a pasar al intestino y va a madurar este parásito a una forma adulta. Como último tenemos la infección humana, que va a ser de tipo accidental, donde la persona va a consumir el escarabajo con restos contaminados, y es así como la larva va a llegar al intestino, donde se va a fijar por medio de probóscides espinosas, pero no se va a completar así. Acá tenemos los factores de virulencia, donde, como menciono, el principal factor va a ser la probóscide, que va a ser como una arma con tipo de ganchos, donde va a hacer que este se ancle a la mucosa intestinal. Tiene como característica de que los ganchos son de tamaño grande, curvos y puede invadir profundamente. Se va a introducir como arpas en dicho epitelio, y esto va a hacer que se produzca desgarros, úlceras, necrosis o hemorragias, lo que le permite resistir al pericarditismo intestinal. Luego, otro factor sería la cutícula tegumentaria gruesa y compleja que tiene este parásito, que va a actuar como capa protectora. Va a resistir mediante enzimas digestivas, va a resistir a las enzimas digestivas y los plásticos, lo que limita la acción del sistema inmune. Luego también posee secreciones de tegumento que van a modular su producción y va a facilitar la persistencia del parásito. Y también tiene una capacidad de grande, donde los ganchos pueden penetrar capas profundas como la submucosa y aumenta el riesgo. En su patogenia tenemos el daño mecánico directo, que va a ser el principal mecanismo, donde estos ganchos, que son los probóscides, se van a introducir repetidamente en la mucosa. Esto produce sus principales síntomas, que son úlceras, necrosis, microhemorragias y erosión progresiva del epitelio. También posee la inflamación, que va a ser la respuesta típica frente a estos eventos, que va a aumentar la secreción de mucina y incrementar la motilidad intestinal. También posee competencia por nutrientes, lo que va a aumentar los síntomas de debilidad y molestias digestivas. También tiene alteración de la absorción intestinal y perforación intestinal, que es menos común pero igual de alto. ¿Qué citoquina causa el incremento de la secreción de mucina y el incremento de la motilidad intestinal en la patogenicidad de macrocatotrichos y adenináceos? ¿Ah? ¿Qué interleuquina es? Acabo de decirlo hace que 5 minutos. 3. Así viene, por si acaso. Continuamos con el siguiente parásito, que este va a ser tipo nemátodo filiforme, donde la hembra adulta va a medir casi hasta 1 metro. La transmisión va a ser por ingestión de agua contaminada, y el sitio final va a ser en el tejido subcutáneo. Especialmente lo observamos ahí en las piernas o en el pie. Esto va a ser debido a la liberación de larvas a través de la piel cuando se sumerge en dicha agua contaminada. Acá vemos el ciclo de vida, donde va a iniciar en el adulto, el ser humano, que va a ser el hospedero definitivo, donde este parásito, hembra adulta principalmente, vive en el tejido subcutáneo, en las piernas o en los pies. Cuando madura, va a migrar hacia la piel y va a formar esas úlceras dolorosas. Luego, continúa con la liberación de larvas del agua, donde la persona infectada va a sumergir esta úlcera ya colocada en el agua para aliviar el dolor, y donde la hembra va a liberar ahí muchas larvas en el agua. Luego tenemos el hospedero intermediario, que van a ser estos copépodos que van a ingerir las larvas. Dentro de estos, las larvas se van a transformar y van a tener su forma infectante.
donde continúa que el humano se va a reinfectar, pero con esta forma. Es así como la persona va a beber el agua, que no está filtrada y está contaminada, y contiene estos copépodos infectados. Las larvas van a salir de estos insectos en el estómago y van a atravesar la pared intestinal. Por último tenemos la migración y la maduración de esto, donde van a viajar a tejidos profundos que maduran ya en adultos durante varios meses. Y va a migrar nuevamente hacia la piel para iniciar otro ciclo. Tenemos los factores de virulencia, donde notablemente tenemos el tamaño, que es del parásito más de 1 metro, que va a estar aislado en nuestro intestino, lo cual va a causar estiramiento de los tejidos, va a producir dolor y presión constante. Tenemos la migración tisular dirigida a esta, donde se va a mover desde la cavidad abdominal hasta las piernas y va a generar túneles inflamatorios en el tejido, lo que va a producir microhemorragias y daño en el nervio. Tenemos inducción activa de las ampollas cutáneas en la parte infectada, donde la hembra, el parásito, va a liberar sustancias inflamatorias. Produce una fictena que se vuelve mucho más dolorosa y también ampolla el mecanismo que va a facilitar la liberación de las larvas cuando se toca el agua. También tenemos el mecanismo de evasión inmune, donde su retícula externa es resistente, va a reducir esta exposición antigénica y va a disminuir el reconocimiento por células. Y tenemos acá su mecanismo de toxicidad, donde primero va a tener una migración subcutánea prolongada, que esta puede durar meses y genera los síntomas, dolor profundo, inflamación y fibrosis en el tejido, y va a producir ampollas y úlceras, donde la hembra induce una reacción inflamatoria necrotizante, donde la ampolla se rompe y va a exponer la parte del gusano. Es ahí como podemos ubicarlo y va a ser el punto de entrada también para otras bacterias. Adicional, también tiene un daño nervioso total y complicaciones secundarias como abscesos, artritis, contracturas y delimitación cerebral. No, este todavía no. Bueno, buenas noches compañeros. A mí me tocó explicar sobre la especie de schistosoma. Bueno, para poder entender su mecanismo de patogenización de violencia, vas a tener que entender su morfología, ¿no? Que esta especie, a diferencia de los otros nematodos, eso van a ser no van a ser hermafroditas, van a tener tanto especies hembra como macho. Como se podrá ver en la imagen, los machos van a tener una forma más gruesa, que se puede ver como un canal de color amarillo donde se va a alojar la hembra, ¿no? Aquí es clave, ya que el macho va a hacer como el soporte y transporte de la hembra hacia los tejidos, ya sea urinarios, tejido intestinal, ¿no? Dependiendo del tipo. Bueno, esta especie no se va a necesitar un contacto directo a una lesión cutánea, sino que gracias a unas proteínas que son las elastasas y colagenasas, estas se van a poder adherir a, gracias a estas se van a poder infectar, ¿no? No se va a transmitir mediante el ingreso de agua ni de persona a persona. Eso más que todo su hospedero intermediario van a ser los caracoles, que le voy a explicar específicamente más adelante. Hablando
su distribución geográfica, que es generalizado. El tipo de Haematobium va a estar más que todo presente en África y en Medio Oriente. El tipo Manzoni se encuentra también en África, el Caribe y América del Sur. Y el Japonicum más que todo se distribuye en Asia. Bueno, no les expliqué de las hembras, que esta más que todo va a tener un cuerpo más largo, más delgado, que va a ser más adaptada a la forma del macho. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver los tres tipos de huevos de los tres diferentes nombres. Que, por ejemplo, acá podemos ver que el Japonicum va a tener una forma redonda, donde va a tener una espina alimentaria y pequeña, que más que todo, este tipo de huevos más que todo va a ser el que va a liberar más huevos y esta espina va a ser más que todo, va a dañar el tejido intestinal, si no recuerdo. Luego está el Manzoni, que más que todo va a tener una forma oval, que su espina lateral prominente va a ser más que todo ayudar a liberarse el camino hasta llegar a destruir los tejidos urinarios y llegar a la luz de la vejiga, ¿no? El Haematobium, va a ser más que todo una forma más diamante, donde su espina posterior va a ayudarse a abrirse el camino como la Manzoni, pero más que todo se va a dirigir a tejidos intestinales. Siguiente, por favor. Bueno, en su ciclo de vida, como ya lo mencioné, su hospedero intermediario va a ser los caracoles, que específicamente el caracol Bionfalaria va a ser hospedero intermediario del Manzoni, el Oncomelania del Japonicum y el tipo de caracol Bolinus del Haematobium. Bueno, como se puede ver en la imagen, estos huevos se van a hacer más que todo transportados por agua dulce. Y al tener contacto con la piel sin tener previa lesión cutánea, estos, como ya lo mencioné, se va a infectar gracias a las proteínas colagenasas y elastasas. Bueno, el caracol en sí va a liberar lo que son las cercarías, que estos van a ser los que atraviesan la piel humana al contacto, ¿no? Y que su huésped definitivo va a ser el humano, ¿sí? Bueno, el tipo de Haematobium, más que todo se va a preferir el plexo venoso de la vejiga, los que sus huevos van a ser depositados a nivel de perivesical y que estos se van a desplazar hacia la vejiga y uréteres, tejidos urinarios, donde esto más que todo se va a relacionar con hematurias y que termina por la orina. En cambio, el Manzoni y el Japonicum, estos más que todo van a tener preferencia por la vena mesentérica superior y la vena parda. Bueno, estos... Vena porta, disculpe. Bueno, estos más que todo se van a drenar a través del intestino, se van a desechar a través de las heces, donde se van a desplazar hacia la luz intestinal. Siguiente. Bueno, respecto a sus factores de violencia, este tipo de parásitos, en su forma adulta, van a evadir el sistema inmune con las proteínas del propio hospedero, como la albúmina, lo cual estos más que todo es como le va a ayudar a permitir a pasar inadvertido.
El cambio antigénico del tegumento, que esto es la superficie del gusano que se va a modificar continuamente con sus antígenos, renovándolos de manera continua. Ya que al cambiar sus antígenos obviamente va a dificultar la acción del sistema inmune y alcanzar su eliminación. Bueno, las ericarias, como ya dije, que estas van a ser las que producen las enzimas como las elastasas y colagenasas, que como ya lo mencioné, van a degradar la piel y los otros tejidos para poder facilitar su situación. Bueno, también va a tener la producción de antígenos inmunomoduladores, que esto al momento de liberar moléculas que alteran la respuesta inmune van a favorecer la activación del perfil de TH2, ¿no? Lo cual esta liberación va a reducir la respuesta inflamatoria tipo TH1 y eso más que todo creo que resalta que va a promover la formación de granulomas alrededor de los huevos. También este tipo de parásitos tiene una alta producción de huevos. Al día la hembra puede liberar miles de huevos, especialmente la Japonicum, que al tener una mayor producción de huevos, va a haber más inflamación, más fibrosis y más daño estructural, ¿no? Ya luego por último está la inducción de granulomas, que gracias a los huevos va a haber una gran estimulación a la formación de granulomas compuestos por eosinófilos. Siguiente, por favor. Bueno, su mecanismo de patogenicidad es técnicamente su citoría, que empezando por la penetración cutánea, bueno, algo rápido, que como lo mencioné, las salas cercarias que van a ser liberadas por los caracoles. Esto más que todo se va a hacer por un contacto con agua dulce infestada, ¿no? Luego está su migración y transformación, que tras infectar, las cercarias van a perder la cola y se van a transformar en quistosómulos, que desde ahí van a pasar al torrente sanguíneo y van a viajar a través de pulmón y circulación hacia el hígado según su tipo, ¿no? Luego está su maduración y apareamiento, que una vez haber llegado al nivel del hígado, el macho y la hembra se llegan a aparear y posteriormente se migran hacia los plexos venosos del intestino o de la vejiga, dependiendo del sexo. Luego está su deposición de huevos, que como ya mencioné, la hembra va a depositar miles de huevos al día, lo cual una parte de esos huevos va a ser expulsada a través de las heces o de la orina, ¿no? Según su especie. Pero algunos de estos huevos, por no decir aproximadamente la mitad, van a quedar retenidos en los tejidos del hospedero. Bueno, respuesta inflamatoria de los huevos. Ya que el sistema inmunitario va a reconocer a los huevos atrapados, va a formar granulomas, ¿no? Estos van a estar compuestos por células inflamatorias como un mecanismo de contención. Y ya por último está la fibrosis, el daño crítico, que con el tiempo de la inflamación, va a provocar una fibrosis y una calcificación afectando, ¿no?, a los distintos órganos como el hígado, el intestino o la vejiga. Gracias. No, ahora sí, vas a cerrar con broche. La última.
pocas sus características, el del Latum es gigante de 10 a 15 metros y el Pacífico es de tamaño mediano de 1 a 4 metros. En su forma, el del Latum es en forma de espátula y el Pacífico es cilíndrico, que su ápice es más ancho, o sea que el fondo superior es más ancho. Sus protides son más anchos que largos y el Pacífico son similares en el cuerpo, que es un más cilíndrico. Y su distribución es que el Latum está en zonas templadas del norte, que puede ser como que Europa, Norteamérica, y el Pacífico en costa del Pacífico de Sudamérica. ¿Cuál es de agua dulce y cuál es de agua salada? Son de peces de mar, o sea, son de agua salada, pero los huevos están de agua dulce para que se puedan, ¿Cuál? el Latum es de agua dulce. Ambos parásitos en adulto, especialmente el del Latum, ¿no? Que puede ir varios años, absorbe grandes cantidades de vitamina B12 y esto tiene una enfermedad Ajá. Pero tenía otro nombre. Pero bueno. La vitamina B12 se llama también cianocobalamina. La deficiencia produce anemia megaloblástica porque la cianocobalamina interviene en la maduración celular, en la división nuclear. Al perderse la vitamina B12 se pierde la relación núcleo-citoplasma y la célula crece más grande. Megaloblástico, más grande. Tienen tradición de la mucosa intestinal, ya que en la cabeza del parásito tienen surcos o como hendiduras, ¿no? Y estos le permiten adherirse al intestino, al intestino delgado en la parte del ilio. No, y esto causa, puede ser irritación, inflamación y casi siempre, en algunos casos es asintomática, ¿no? Pero puede también tener puede pasar el paciente puede tener diarrea, dolor abdominal, y efecto de masa. Ya que son parásitos que crecen muy grandes, pueden llegar a tapar el intestino, ¿no? Y ya esto ocurre ya es la obstrucción intestinal, ¿no? Ya que es porque la masa del parásito puede causar la obstrucción del intestino y la creación de la proctolitis. Y puede causar enfermedades de la vesícula biliar. Y esto es principalmente del Latum por su gran tamaño que tiene. En su respuesta alérgica o tóxica, el parásito secreta libera compuestos metabólicos o huevos que pueden dar una respuesta del sistema inmune del huésped y se van a abordar que son síntomas alérgicos específicos, puede ser prurito cutánea, ¿no? Y en algunos casos son varios inflamatorios. Haciendo de...
lo compro. Vamos a ver más Ok, si no está ella, entonces está. Él se ofreció a cargarlo. Su ofreció. Caballero, no hable. No carga bien. Buenas noches, doctor, compañeros presentes. Pues en esta ocasión voy a hablar sobre los mecanismos y factores de virulencia sobre el película. Siguiente, por favor. Pues de manera introductoria, pues Microbidium es un género de cestos formados por dos especies principales, el Caninum y el Sexcoronatum. El más común es el Caninum, que también tiene importancia médica como también zoológica, y el menos frecuente es la que está asociada principalmente a los carnívoros silvestres. Pues ambas comparten un ciclo de vida que requiere de pulgas como huéspedes intermediarios, donde se desarrolla la forma infectante. Solo el Caninum puede infectar humanos, especialmente a niños en contacto cercano con mascotas. Siguiente, por favor. Lo más importante, pues en estos cuadros tratar de resumirlo, pues en la morfología está en los céstodos, pues el largo es de 10 a 70 centímetros de longitud, por el escólex es cónico, retrotráctil, 4 ventosas de 5 a 7 gansinos, y por parte de los huevos son dimensiones de 25 a 40 micrómetros de diámetro. Y el proglótides es de tamaño de 1 por 0,3 centímetros. En los hospederos intermediarios está el Trichodactylus caninus, y en los definitivos los cánidos y los felinos y los humanos. En la fase infectante es el huevo, la cápsula o metocestodo, en la parasitaria está el céstodo. El diagnóstico se da a través de los huevos en heces, y la ubicación está en el intestino delgado. El periodo es de 3 a 4 semanas aproximadamente. Lo que es en el ciclo biológico, pues en este caso, pues como mencionaba, el Caninus es el que predomina más. Se encuentra en este caso en los gatos o en los perros, y esto pues es infectado a los humanos mediante las pulgas, pues los proglótidos se excretan intactos en las heces emergentes de la región del peritonal del hospedero humano, y esto pues hace que los proglótides se desintegran y liberan los paquetes de los huevos, y las larvas de la pulga ingieren los huevos al cesto, los cuales eclosionan y convierten a cisticercoides. Y pues esto pues genera lo que es en este caso las larvas de la pulga maduran y conservan los cisticercoides, y esto es lo que hace la infección hacia los humanos. Muchas gracias. Un aplauso para su compañera. Su público te aclama. Bueno, yo voy a hablar de los factores de mecanismo de pagogenicidad del Echinococcus granulosus. Para tratar su taxonomía, esto viene del reino animal, lo que es la dietites del género Echinococcus y de la especie Echinococcus granulosus. En esta parte pues son dos. Su morfología se va a dar en dos, va a ser en el tamaño adulto y bueno, en la larva. El tamaño adulto va a ser de 2 metros de longitud, va a tener de 3 a 4 proglótides y la cabeza o el escólex.
va a tener vetosos y ganchos para que estos se puedan adherir al intestino del hospedador definitivo. Y su larva va a tener una forma de quiste hidactídico, que le va a ayudar a como una barrera de protección, que podría decir, del parásito. Y va a tener múltiples vesículas hijas y protocolesis. Bueno, en este caso va a tener, se podría decir, tres hospedadores, pero el hospedador definitivo va a ser el perro, el intermediario va a ser las ovejas y también pueden ser los humanos en diferentes casos, ¿no? Entonces en este caso el perro va, mediante sus heces, va a impulsar lo que se podría decir el equinococcus granulosus cercilatus, y entonces el humano va a contraerlo por tal vez porque va a estar presente tal vez en agua durante el determinado donde el perro lo ha depositado, ¿verdad? Es así, no sale el humano. Ajá, exactamente. Y bueno, como les dije, y de esa manera pues es la vida del equinococcus. Ahora entonces para la evidencia va a estar la formación de quiste hidactídico, como les dije, que esto va a funcionar como una forma de protección, va a tener un mecanismo de evasión inmunológica, y va a tener un crecimiento lento y silencioso, porque como mencioné, los humanos van a tener una actividad. Va a tener la resistencia a los huevos en el ambiente y una producción de vesículas hijas y protocolesis. Ese sería. Bien, gracias. Nuestro compañero profesor ya estudió sobre los factores de violencia y patogenicidad de la fasciole hepática. Siguiente, por favor. Como introducción tenemos que la fasciole hepática es un dermato hepático que va a infectar principalmente el ganado, pero también puede ser el ser humano, causando una fascioliasis. Su ciclo biológico involucra caracoles de agua dulce y ingesta de metacelanillas adheridas a las plantas acuáticas. Su capacidad de invadir sentidos, evadir defensas, provocar daño hepático, configura su alto impacto clínico. Siguiente. Bien, tenemos virulencia primero de las enzimas pro-antiolíticas. Las toxinas se dan en proteínas del tejido hepático, permitiendo que el parásito migre y se establezca. Eso también facilita la organización de la invasión, la evasión inmune, modificando las moléculas del hospedero y buscando una actividad que contribuye a la destrucción de hepatocitos y una inflamación progresiva. Segundo, tenemos el tegumento altamente resistente. El tegumento de la fasciole hepática posee una glicocalis y moléculas individuales que bloquean la acción de anticuerpos y enzimas digestivas. Esto le va a permitir poder sobrevivir al medio agresivo del hígado y a las vías biliares, dejando así una infección más duradera. Secreción de moléculas inmunomoduladoras. Aquí el parásito va a liberar secreciones que suprimen la respuesta inflamatoria, induciendo un perfil de TH2 y reduciendo la activación de macrófagos. Eso le permite a la infección generar infecciones crónicas y disminuir el daño que es producido por el sistema inmune contra el alimento. Alta capacidad de adhesión y penetración. Esa adhesión persistente potencia el traumatismo tisular y la infección crónica, debido a que posee sus ventosas en el lado sus ventosas oral y ventral, las cuales se van a adherir al tejido hepático y a las vías biliares, lo cual también le va a ayudar a poder migrar y ocasionar un daño mecánico de proteínas. La variabilidad antigénica. Primero que nada, aquí el parásito va a cambiar su estructura antigénica, lo cual va a hacer que el sistema inmunitario no lo pueda reconocer de inmediato. Estas variaciones reducen la eficacia de los anticuerpos, prolongando su supervivencia dentro del parásito dentro del hospedero. Siguiente. En patogenicidad tenemos a la migración destructiva por el parénquima hepático. Durante esta fase aguda, los
las larvas van a perforar lo que viene siendo la cápsula de Grissom y van a empezar a migrar a través del hígado, generando una necrosis, hemorragias y una destrucción tisular. Estas fases van a generar lo que es el dolor en el hipocondrio derecho, fiebre y una eosinofilia marcada. 2. La obstrucción e inflamación de las vías biliares. Aquí los adultos se alojan en los conductos biliares provocando una colangitis, hiperplasia epitelial y una fibrosis. La obstrucción produce, va a producir una ictericia, también produce prurito y colestasis. Favoreciendo infecciones bacterianas secundarias por las colangitis ascendentes. Alteración del metabolismo hepático. La presencia prolongada de este parásito dentro del organismo compromete lo que vienen siendo las funciones hepáticas, ocasionando que disminuya la síntesis de proteínas, también va a ocasionar que hayan alteraciones en el metabolismo de algunas grasas y una colestasis crónica. Esto puede llevar a manifestaciones con hepatomegalia y una disfunción hepática progresiva. Siguiente. Tenemos el daño mecánico continuo por succión y movimiento. Las estosas y el constante desplazamiento que eso genera van a ocasionar daños hepáticos, incluso en los conductos biliares, ocasionando así que hayan erosiones, inflamaciones crónicas y microhemorragias. Este traumatismo mantenido favorece la fibrosis portal y el engrosamiento de la vía biliar. Por último tenemos la respuesta inmune desregulada. Las infecciones inducen una eosinofilia intensa, una hiperinmunoglobulina y una formación de granulomas. La respuesta TH2, que va a estar prolongada, va a contribuir a la fibrosis hepática, además perpetuando que la enfermedad en su fase más crónica. Gracias. Yo voy a hablarles sobre factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad acerca de Paragonimus, ya sea el Westernmani, mexicano y el peruviano. Sí. Entonces vamos a entender un poco qué es el Paragonimus, las cuales vienen del género Nematodos, las cuales producen infecciones zoonóticas principalmente pulmonares, ¿no? En cuanto a su morfología, van a ser trematodos de cuerpos ovalados, carnosos y rojizos. En su fase adulta van a medir aproximadamente 7 a 16 milímetros por 4 a 8 milímetros. Poseen dos ventosas, tanto orales y ventrales, y los huevos van a ser ovalados, de color marrón, entre 80 a 120 micrómetros, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el ciclo de vida de este Paragonimus? Las cuales van a comenzar con los huevos que van a ser eliminados ya sea por esputo o van a ser tragados por las heces de los humanos, ¿no? Estas van a ser agua dulce, las cuales deben llevar lo que son la parte de residuos, las cuales estas van a infectar al primer hospedador, las cuales van a ser los caracoles. Aquí, al entrar al caracol, van a producir cercarias, las cuales estas van a salir igual al agua dulce y van a afectar al segundo hospedador, las cuales van a ser crustáceos, ya sean cangrejos o langostinos, ¿no? Luego de ello, dentro de estos crustáceos van a formarse lo que son las metacercarias, las cuales ya van a ser infectadas por los humanos, ¿no? Estas van a ser consumidas, ya sea de forma cruda, y al ser consumidas, estas metacercarias van a penetrar el intestino, las cuales luego van a migrar a la cavidad peritoneal, posteriormente al diafragma, siguiente a la pleura y por último al pulmón. Entonces de ahí ya van a ser de forma adulta se van a encontrar y van a formar igual los quistes pulmonares y se va a repetir todo el ciclo, ¿no? Eliminando los huevos posteriormente. Siguiente. Muy bien, vamos a hablar un poco de los factores de virulencia, las cuales van a ser las enzimas proteolíticas, las cuales van a facilitar lo que es la penetración tisular, ¿no? Ya lo mencioné, del intestino, del peritoneo
luego el diafragma y por último el pulmón. Estas van a degradar matrices extracelulares y colágenos, van a también modular lo que es la respuesta inmune del hospedero. También están los antígenos de excreción y secreción, las cuales van a suprimir o desviar la respuesta inmune del DH2. Van a inducir la producción de interleuquina 4, 5, la IgE y la eosinofila. También van a ayudar a lo que es la evasión de la destrucción también, ¿no? Luego está la pared tegumentaria compleja, las cuales van a ser resistentes a enzimas digestivas y van a interactuar con el sistema inmune, donde van a modular la respuesta. También está la capacidad de formar quistes pulmonares, donde los adultos van a inducir lo que es los granulomas, los eosinofílicos, los quistes fibrosos, los cuales van a permitir que estos vivan durante años, ¿no? Y también por último está la liberación del urohuevo y la producción de la degradación sanguínea. Aquí los parásitos van a alimentarse de lo que es los eritrocitos y los subproductos que van a generar lo que son inflamación y estrés oxidativo. Siguiente. En cuanto a mecanismos de patogenicidad, vamos a encontrar, ya lo mencioné, la migración tisular destructiva, las cuales al migrar van a producir lo que es las microhemorragias, lo que es la necrosis y la inflamación intensa. Que también está la formación de granulomas y fibrosis, ¿no? Aquí los huevos son altamente antigénicos. Van a ser la formación de granulomas eosinofílicos y la fibrosis crónicas pulmonares, ¿no? También está la afección pulmonar, las cuales la acumulación del quiste van a ser de 1 a 2 centímetros, va a haber la conexión a bronquios y la salida de estos huevos, ya sean por esputos, como lo mencioné hace un momento, y también va a producir lo que es la hemoptisis por erosiones musculares. También está la reacción inmunológica, las cuales van a producir lo que es la fiebre, la eosinofilia, la inflamación pulmonar migratoria, la hipersensibilidad a antígenos del parásito y sus productos. Y por último está la neuroparagoniasis, las cuales van a producir lo que es las quistes intracerebrales, las meningitis eosinofílicas y las crisis convulsivas. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los Paragonimus westermani, las cuales van a ser de la región de Asia, China, Corea, Japón, Filipinas. Y en cuanto a sus particularidades patogénicas, es una especie más estudiada, las cuales van a producir fibrosis pulmonar severa con alta producción de sistema proteasa. Sus quistes pulmonares van a ser más gruesos y duraderos, y va a haber una mayor tendencia a migración ectópica, ¿no? Especialmente al cerebro. Y en cuanto a factores distintivos, va a haber una alta inmunomodulador, las cuales van a favorecer la respuesta del TH2. Y también están el antígeno de excreción y secreción, las cuales van a ser muy potentes. Hablamos del antígeno P, las cuales son pues y marcadores de diagnósticos. Luego está la siguiente, está la Paragonismus mexicano, las cuales van a ser de la región México, como su nombre lo dice. En cuanto a particularidades, van a ser los quistes pulmonares más pequeños, pero múltiples. Van a tender a provocar también cuadros subagudos más crónicos y luego mayor frecuencia de formas subcutáneas migratorias, ¿no? Y en cuanto a factores distintivos, sí ha habido un pequeño error de Boeing, las cuales van a hacer la producción de las tasas y las cuales van a ayudar a lo que es la migración por los tejidos blancos, ¿no? Y por último están las Paragonismus peruvianus, las cuales, su nombre lo dice, de la región Perú, Ecuador, Colombia. En cuanto a particularidades, van a haber patogenicidad moderada, pero alta probabilidad de lesiones pleurales. Va a haber frecuencia asociación por derrame pleural eosinofílico. Y en cuanto a factores distintivos, van a estar los antígenos de secreción fuertemente eosinofilotrópicos, las cuales van a ser su respuesta del TH2 dominantes. Y también están las enzimas de degradación pleural, las cuales favorecen a la inflamación y a los quistes subpleurales. Eso sería todo. Ahora sí, primero clase. Estaba respirando por la boca. La señora está tosiendo, estaba respirando. Falsípalo, ¿no la has puesto? Falsípalo no está. ¿No? Qué raro, bueno, ya.
es menos mortal que el Plasmodium falciparum, pero con una alta mortalidad debido a las recaídas. El hipnozoito que forma hepática latente que causa recaídas de meses, años o después. Esta causante de malaria terciaria de 48 horas tiene una distribución en América Latina, en Brasil, en Colombia y en Perú, en Asia, igual en India, Indonesia y en Pakistán. Y en África, que es menos común. Sus hábitats son en zonas tropicales o subtropicales, especialmente en las áreas rurales. El principal huésped son los humanos, no hay un reservorio conocido que sea un animal. El vector es un mosquito, Anopheles. Los receptores en el microcito son la proteína Dufi, que la mayoría de implicados subsaharianos son Dufi negativos y el asistente está en Plasmodium vivax. En la morfología tenemos en un frotis sanguíneo, el eritrocito infectado son agrandados, hinchados con gránulos de pulpeado rosado, y las formas jóvenes son anillos grandes y gruesos. Y las formas maduras son trofozoitos ameboides deslizantes de 12 a 24 merozoitos. Y los gametocitos son redondos o ovalados que llenan casi todo el eritrocito. Y este ciclo de eritrocitos son de 48 horas con una fiebre terciaria que es cada 2 días. En los factores de virulencia de este Plasmodium vivax tenemos mutaciones genéticas, los coliformis del CYP2D6 que reducen la efectividad de la cura radical, la eficiencia del C6PD predispone a una hemólisis inducida por fármacos, y luego la reacción de los hipnozoitos en el hígado que causa la mayoría de los nuevos episodios de la malaria por Plasmodium vivax. Después tenemos los reservorios que son una infección que oculta, incluyen el vaso y la médula ósea. Y este Plasmodium vivax forma los gametocitos en las primeras etapas de infección, lo que aumenta la transmisibilidad. Luego tenemos los portadores asintomáticos, cuya infección puede ser submicroscópica, que son los más comunes, y luego las infecciones de baja densidad, que pueden no ser detectados por pruebas de diagnóstico rápido, y las proteínas de adhesión como la proteína Dufi de ARC, aunque pueden infectar incluso a personas. Dufi negativos en algunos casos. Ahora el Plasmodium malariae. Este es una especie de Plasmodium malariae menos mortal, pero asociado a complicaciones renales, como la anemia y anemia crónica. Es la causante de la malaria cutánea, que tiene una fiebre de cada 72 horas. No forma hipnozoitos sin recaídas por activación hepática. Las infecciones crónicas pueden persistir por recaídas incluso en los 40 años. Después tenemos su distribución también en África, en zonas endémicas de transmisión baja pero no constante, en América Latina, en Brasil, Colombia, Perú, que es menos común que el Plasmodium vivax. El principal huésped en humanos, y no se reconoce tampoco en animales, o sea, no hay un reservorio en animales. El vector también es un mosquito, el mosquito Anopheles. El receptor en eritrocitos, que es el mecanismo de invasión, poco pero claro. En la morfología igual es un frotis sanguíneo. Los anillos son gruesos y compactos. Los trofocitos en banda forman y alargada de cruces del eritrocito. Y los gametocitos son redondos similares que el Plasmodium falciparum, pero menos abundantes. Y su periodo de incubación de estos son de 72 horas. Y una fiebre cuartana de cada 3 días. Siguiente, por favor. Ahora sus factores de virulencia y sus mecanismos de patogenicidad. Tenemos el tropismo por eritrocitos envejecidos, lo que limita la paristenia máxima que suele usarse en adultos de cuadros clínicos menos graves en comparación con el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. La formación de las rosetas en eritrocitos infectados se adhieren a los no infectados, obstruyendo la macrovalatura. Las proteínas de superficies, la FAM1 y la FAM-M, que son similares a la proteína LH5 del Plasmodium falciparum, esenciales en la invasión de los glóbulos rojos. Las proteínas surgen involucradas en la adhesión de las células epiteliales y la invasión inmune. Luego la proteína PIB, que es el plasmodium
físico. Luego tenemos el antígeno variable en la superficie del eritrocito infectado y también contribuye a la elevación de la respuesta inmune del huésped. Y por el otro lado tenemos que su ciclo de vida es prolongado, una infección crónica que puede persistir décadas en el huésped, también la liberación lenta de los monozoitos cada 72 horas y 48 horas en otras especies, y su depósito de complejos inmunes, el inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G en los riñones y el síndrome nefrótico. Su evasión inmune es la baja densidad parasitaria, difícil de detención con el sistema inmune y la variación antigenética, gracias a las proteínas PIT y SUF. Siguiente cuestión. El Plasmodium ovale es una de las 5 especies del Plasmodium que causan la malaria en humanos. Su distribución principalmente en África Occidental y en algunas zonas de Asia y Sudamérica. Su principal reservorio son en humanos, el vector del mosquito, Embranópeles, Gambia y su morfología son eritrocitos infectados agrandados, ovalados, bordes pestoneados del Plasmodium vivax y los gránulos de Schuffner visibles de la sección EFSA. Y el periodo de incubación que este Plasmodium tiene son de 10 a 17 días después de la picadura. Siguiente, por favor. Sus factores de virulencia son los sinusoides persistentes hepáticas, que son la forma latente en el hígado y que se reactivan meses o años después. Su impacto que van a dificultar la erradicación completa de la infección. También tenemos las proteínas similares a la RUFI, que es del Plasmodium vivax, pero con menor afinidad por receptores, ¿no? Y también la forma ovalada con los bordes pestoneados, son su característica diagnóstica, y su efecto es sobrellevación de filtrados esplénicos y liberación de hemozoides. Siguiente, por favor. Ya, por último, este Plasmodium, ¿cómo se le dice? Nobles. Ah, bueno, sí aparece. Nobles. Ah, ya. Plasmodium noblesi. Noblesi, ahí. Plasmodium noblesi también. Ya, esta es su distribución, es sureste asiático, en Malasia, Tailandia, Indonesia. Su huésped son macacos, que es un mono de una larga cola, especialmente monos. El vector va a ser el mosquito, siempre, y el huésped occidental estos son humanos. Su morfología en sangre son formas tempranas que son pequeñas, similares al Plasmodium falciparum, en un anillo delgado, como podemos observar. Las formas maduras son parecidas al Plasmodium malariae, que son bandas o rosetas. En los gránulos de Schuffner ausentes y fácil confusión con el Plasmodium malariae. Por último tenemos los factores de virulencia de este Plasmodium, que son las proteínas de adhesión, que es la PKDBP y el PKRBP, que se unen a múltiples receptores con eritrocitos, incluyendo el DEF negativo, facilitando la elevación en humanos y macacos. También, a diferencia del Plasmodium vivax o el Plasmodium ovale, que es las formas latentes en el hígado, pero su replicación sanguínea acelerada compensa esta desventaja que tiene. También no usa el FMP1 como el Plasmodium falciparum, pero modifica proteínas superficiales para evadir anticuerpos. Y la multiplicación sincronizada, que es la liberación masiva de merozoitos cada 24 horas, causando picos de fiebre. Ya. Ahora sí. Entonces, explicarle lo que es la infección por tripanosomas. Bueno, este es un protozoario mortalidado que pertenece a la familia Trypanosomatidae y pues tiene un sinoplasto, que es una mitocondria modificada con su propia ADN. Su reproducción va a ser asexual por fusión binaria y requiere de vectores para su transmisión. En el caso de Trypanosoma brucei va a ser por la mosca testes. Este causa la enfermedad del sueño, también llamada Trypanosoma africano. Y también el otro vector va a ser el chinche y la apómina,
que va a causar lo que es lo que va a infectar va a ser el Trypanosoma cruzi. Pues esto causa la enfermedad de Chagas, también conocido como la Trypanosoma mexicana. Algo interesante de esto es que presenta un cambio antigénico, este tipo de Trypanosoma. Bueno, primero la patogenicidad del T-cruce. Bueno, este es por la mosca testes. Bueno, vamos a empezar por los factores de diferencia. Bueno, este va a tener una variación antigénica que va cambiando lo que es constantemente su capa y tus proteínas de superficie, porque evita que el inmune lo reconozca, ¿no? Y también va a tener una membrana ondulante más flagelo que va a hacer una estructura de movimiento para evitar así la evasión del sistema inmune, pero va a ser una evasión mecánica, ¿no? Pues es algo importante de este parásito es que es extracelular, o sea, es una sangre. Este resiste el complemento gracias a las moléculas superficiales que van a bloquear la lisis y sobreviven la sangre sin ser destruida. Y también su sinotoplasto le ayuda a lo que es a su metabolismo ofensivo, ¿no? Adaptándose así a lo que es el metabolismo de su madre y de su tipo. Bueno, primero la mosca de testes va a infectar lo que es a tripomastigoto. La mosca testes inyecta lo que es el tripomastigoto metacíclico a lo que es a la piel del mamífero, o sea, el humano. Luego estos parásitos van a ingresar lo que es al sistema linfático y van a pasar por corriente sanguínea. Pero algo importante de esto es que tripomastigotos van a ser extracelares, ¿no? Con esto se va a diseminar por linfa y puede llegar al cefalorraquídeo. Y ahí también se va a dividir por función binaria. Luego, de nuevo, lo que es la mosca testes se va a alimentar en el humano infectado, va a ingerir lo que son los tripanoastoitos, y luego estos tripanoastogotos ingeridos se van a transformar en lo que es tripanoastogotos procílicos, ¿no? Esto también se multiplica en función binaria, pero lo que es en el intestino de la mosca. Luego estos van a viajar al intestino medio y se transforman luego en epimastigotes. Estos epimastigotes van a llegar luego a las glándulas salivales de esta mosca y luego esto va a salir con oficio de nuevo la mosca, ¿no? Va a salir forma infectante al ser humano. Bueno, la patogenicidad de T-cruzi, bueno, es por la... bueno, vamos a empezar con la evidencia. Primero es la proteína 82 y 90, que son las moléculas de adhesión al hueso. Tiene una cisteína proteasa que es la crucipa, que es una proteasa clave que rompe membranas y que va a escapar del fagocisoma, ya que este parásito va a ser intracelular, ¿no? También tiene la trasinidasa, que es una enzima que transfiere lo que son los residuos de ácido ciliaco desde la célula huésped del parásito, va a facilitar la entrada de la célula y llevar el complemento y mejorar la adhesión. También tiene la mastinas, que es una proteína de membrana de los amastigotos, que favorece la adaptación al parásito a la piel intracelular. Y también va a haber la expresión de moléculas como CRP y TA, y otros reguladores también más de eso, que van a inhibir la C3B y evita la leche por la vía clásica y alternativa de lo que es el sistema de complemento. Bueno, en el triatomo, pues primero nos va a aplicar a nosotros, ¿no? El triatomo va a pasar así. En sus heces van a pasar del animal. Luego en el hombre, los tripomastigotos metacíclicos van a penetrar en diferentes células alrededor de la picadura y luego se van a transformar en amastigotos. Los amastigotos se van a replicar lo que es bien intracelularmente y pues luego ellos van a salir como amastigotos, luego salen y se transforman en tripamastigotos. Los amastigotos se replican intracelularmente y luego van a salir como tripomastigotos, ¿no? Y luego estos mismos pueden volver a infectar otras células para aumentar así la carga parasitaria, ¿no? Luego de ello, el zancudo otra vez va a picarnos, ¿no? Pero ahora para chupar la sangre y luego va a haber una replicación también en esto. Bueno, en el estómago de el tripamastigoto va a transformarse en lo que es epimastigote, ¿no? Luego se va a multiplicar función binaria y luego se va a convertir en tripamastigotos metacíclico, que va a ser la forma infectante para los seres humanos.
o quistes esporulados, que cuenta con 2 esporoquistes y 4 esporofluidos. Y en el ambiente se pueden encontrar los quistes no esporulados y los esporulados. Después de virulencia se encuentran las proteínas de micronemas que median la adhesión e invasión a la célula huésped. ROP18, que es una quinasa secretada hacia la membrana de la vacuola parasitófora. ROP5, que protege a la vacuola. ROP16, que suprime la inflamación y la respuesta a la interleucina 12. Este parásito es un parásito intracelular que puede infectar a muchas células nucleadas. Como mencioné, el hospedero definitivo es el gato, el intermediario es el ser humano, las aves, mamíferos. El ser humano se puede infectar por quistes tisulares, como puede ser ingerir carne cruda o insuficientemente cocida, o quistes maduros. Comidas contaminadas por heces de gato, puede ser congénito por la vía transplacentaria, en donde la madre puede transferir, o los taquizoides atraviesan la barrera placentaria y es infectar de la madre a los hechos. En trasplante de órganos se facilita. Se da una fase aguda en donde se da la reproducción intracelular de los taquizoides. Estos pueden penetrar la pared intestinal y diseminarse a otros tejidos como ganglios linfáticos. Su diseminación puede ser por circulación directa o mediado por macrófagos, estrocitos, granulocitos, pasando de célula a célula causando la muerte. También se da una fase crónica, que es el desarrollo de los quistes tisulares, que se pueden encontrar en el cerebro, en la retina, en el miocardio, en el músculo esquelético. El toxoplasma puede invadir nuevamente las células hospederas, como puede ser con sus proteínas micronemas que permiten la adhesión inicial y la motilidad, las nodopterías y ROMs que secretan durante la penetración, y los gránulos densos que actúan después de la entrada, remodelando la vacuola parasitófora del parásito. Sobre esa manifestación se puede presentar una forma aguda o adquirida, una forma ganglionar o linfática que se da principalmente en los núcleos cervicales, a veces en los inguinales o auriculares. También una forma ocular, puede ser por una infección congénita o adquirida. En cuanto a la congénita, puede presentar corioretinitis, estrabismo, microoftalmia. También se encuentra una forma congénita, y en pacientes inmunocomprometidos que se puede presentar encefalitis que simulan o que vamos a ver más adelante. Primero, recordar que va a ser un protozoide mutafilado, es decir, que va a vivir, va a tener la sangre, pero vamos a esperar de un mosquito para poder así hacer la transmisión. Vamos a encontrar que este va a tener dos formas, una forma hostigote, una forma infectante, que esta va a tener el flagelo, y también lo vamos a poder encontrar en el intestino del mosquito. Y luego, cuando ingresa, vamos a ver otra forma, que va a ser la amostigote. Esta es una forma patógena que veremos que justamente va a depender de su capacidad celular porque va a vivir dentro del macrófago que veremos más adelante. Va a pertenecer al grupo de Echinoplastida y además va a ser interesante porque este es justamente como estaba diciendo, va a ser intracelular estricto porque va a vivir justamente en el favosoma dentro del macrófago. Viene del dominio Eukarya, del reino protista, del filo Eulenozoa, de la clase Kinetoplastia y del orden Trichanosomatia. También viene de la familia Trichomonacidae y del género Leishmania.
Vamos a ver en la parte ya sintomatológica, la parte de las infecciones, lo que produce, vamos a ver que pueden variar. Justamente varía desde infecciones, lesiones cutáneas, hasta una enfermedad visceral grave. Con referente a su metabolismo, este es heterótropo, es decir, que depende de nutrientes del macrófago. Va a ser además aerobio facultativo, es decir, que va a sobrevivir en ambientes pobres de estos nutrientes. Pero ¿qué va a utilizar? Va a utilizar los aminoácidos, las purinas, el colesterol y la glucosa del huevo. Además, algo interesante es que va a ser un patógeno primario intestinal, es decir, que va a poder aún así causar la enfermedad aunque el paciente tenga un sistema inmune muy bueno. Muy bien, no va a sobrevivir en el ambiente externo, va a requerir, como bien dije en un inicio, de un vector, en este caso va a ser el flebótomo, o en el caso de que va a ingresar a la célula, de los macrófagos. Una estructura microscópica, veremos justamente acá sus factores de virulencia, glucocálix más los lipofosfoglucanos, que esto le va a permitir en sí la adhesión. Además de la adhesión, va a resistir al complemento, porque el complemento, justamente como veremos, recordar en el C3B, C3A, este va a actuar justamente tratando de inhibirlo, tratando de justamente eliminarlo. Además, inhibe el proceso de activación del macrófago para que este pueda ser fagocitado en el macrófago. Luego además veremos el GP63, que es justamente el metaloproteasa. Este va a ser muy importante porque le va a permitir evadir al sistema inmune. Justamente como estamos viendo, el sistema de complemento, este C3B, lo va a degradar al C3B, y justamente el C3B vamos a ver que tiene un C3BI. Este C3BI, acompañado de instrucción del GP63, va a inhibir la señalización inmune. Por otro lado, veremos una intracelular amostigosa, es decir, que va a resistir a la oxidación. Esto justamente va a resistir la oxidación que se produce en el metabolismo, y esto es gracias a sus enzimas. Va a tener enzimas antioxidantes como las OA, las peroxidasas y otras. Por otro lado, la modulación inmune le va a permitir sobrevivir, ya que va a inhibir la parte del sistema de selección inmune, como las interleucinas 12, que evita el TGLP1, y también estimula la interleucina 10 para la inmunosupresión. Además, no se queda atrás con la parte de la variación genética. Veremos que tiene una variación antigénica que permite también una variación de elevación inmune, ya que va a cambiar constantemente de antígenos entre el promostigote y el mastigote. Hablando sobre los ciclos biológicos que va a tener este parásito, vamos a tener en sí primero el inicio, que es cuando está la picadura del flebótomo, esta forma infectante. Luego va a ingresar con fagocitosis hacia los macrófagos, va a generar una transformación a los mastigotes, formando así el fagolisosoma. Luego una multiplicación celular, que justamente veremos más adelante que es por fisión binaria, y lo que va a causar es una ruptura del macrófago, produciendo así la infección también, llegando hacia otras infección de nuevas células. Muy bien, la reproducción, como les comentaba, va a ser una fisión binaria, es decir, va a ser también sexual en humanos y sexual, justamente como pueden ver en la imagen. También con el tropismo, aquí ya nos vamos a valer sobre la forma infectante, la forma clínica, ya que vamos a encontrar tres tipos. La cutánea, que es justamente los macrófagos de la piel. Aquí encontramos estas dos especies. También la mucocutánea, que es en sí la mucosa nasal o faríngea, justamente con la Leishmania brasilensis. Y luego también veremos a la visceral, que esta es justamente lo que se encuentra en el hígado, en el vaso, en la médula ósea. La puerta de entrada, como ustedes ya podrán inferir, es la picadura del flebótomo. Justamente la hembra va a estar infectada y va a salir como los antibióticos en los macrófagos de la piel, justamente porque son ingeridos por el vector apical. Ahora en la parte de la fase temprana y la fase patógena, factores de virulencia, veremos que primero la inoculación de los promostigotes. Esto justamente producto de la picadura del flebótomo va a ingresar los promostigotes en la dermis, y esto va a reaccionar en un inicio con una inflamación leve. Luego tenemos la fagocitosis por macrófagos. El promostigote va a resistir al complemento justamente gracias a lo que contiene el LPG y el GP63 que estábamos viendo anteriormente, y va a transformarse a su otra forma, a la forma de amostigote. Justamente cambia de forma para que este ingrese al fagolisosoma dentro del macrófago y así comience la replicación. Esta sí es una transición a fase patógena. Luego en la fase patógena veremos la replicación intracelular masiva, que es justamente los hemostigotes, una vez que ingresen dentro de ese macrófago, van a querer replicarse. Entonces, al replicarse, van a generar un número determinado y van a romper este macrófago. Y al romperlo, también justamente van a salir y van a infectar a otras nuevas células.
Asociado a esto veremos una inflamación local y granulomas. Esto producto de que nuestro sistema inmune no se va a quedar atrás, sino va a haber una activación de la respuesta inmune, produciendo así, o reaccionando al TGF-1 y TGF-2. El TGF-1 por el interferón gamma, veremos que va a controlar, bueno, a tratar de controlar esta infección, y en cambio el TGF-2, que es justamente la interleucina 4 y la interleucina 10, va a tratar de más o menos parar esta progresión. Luego en la diseminación, justamente recordar también esta forma clínica, la cutánea veremos que está en los macrófagos de la piel, estas especies ya están muriendo y los resultados en sí son lo que más varía. La cutánea es la úlcera crónica, indolora con borde elevado, la musocutánea veremos que es la necrosis progresiva de la mucosa y la visceral es justamente la fiebre prolongada y la hepatomegalia. Muy bien, sobre la dinámica de crecimiento del parásito, ya de manera de resumen, la adaptación, tenemos una inoculación por parte del flebótomo, va a generar un establecimiento y va a generar así la fagocitosis, la parte exponencial, donde se produce la recuperación de mosquitos, produciendo así una lesión, una diseminación, luego estacionaria, el equilibrio de vuelta del parásito, produciendo ya así la enfermedad crónica a romper este macrófago. Luego veremos la efectiva, que es justamente cómo nuestro sistema inmune va a reaccionar a esta, produciendo así también un tratamiento, una inmunidad, como una resolución. Los factores de violencia, como estábamos viendo, va a ser el hipococcus glucano, que permite resistencia al complemento y también esta cierta adhesión. El GP63, que también activa este C3b, bloquea la circulación inmune. La supervivencia intracelular, que justamente el amostigote va a generar su otra forma, va a adaptarse al fagulosisoma, al ácido. La modulación inmune va a disminuir la interleucina 12, va a aumentar la interleucina 10 justamente para que se pueda producirse toda esta enfermedad. Luego veremos la variación antigénica según la fase, que es justamente cambia de mastigote a mastigote, para que así pueda evadir el reconocimiento del sistema inmune. El mecanismo de patogenicidad, la entrada, picadura del flebótomo, vinculación, evasión del complemento, con los procesos de diagnóstico macrófago, la fagocitosis y la transformación amortiguosis, la replicación intracelular y la diseminación según la especie. Ahora sí. No. Exposición.